Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a hablar o vamos a resolver una situación problemática con respecto a la congruencia de triángulos. ¿Qué quiere decir esta situación problemática? Dice construcción de biohuertos, ¿no? Es el título que lleva esta. Dice, Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos. Distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características, ¿no? Antes de revisar esto, repasemos anteriormente, dice forma y tamaño del biohuerto, quiere decir que sean iguales, entonces ya estamos recordando lo anterior, estamos ante una congruencia ya. Pero volvamos a la lectura, sus terrenos presentan estas características. El terreno de César dice que tiene dos ángulos de igual medida, cada uno de ellos entonces mide 66 grados, y el lado entre ellos, entre esos dos lados hay un entre esos dos ángulos hay un lado que mide 9 metros, ¿no? Entonces ya tenemos las dimensiones del terreno de César. El terreno de Estela dice que tiene dos lados de igual medida, a 11,10 metros, uno y el otro lado 11,10, y en el centro hay un ángulo que forman ellos dos, esos dos lados, que mide 48 grados, ¿no? Ese es el terreno de Estela. Repasemos el terreno de Jonathan, dice que tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros, no cada lado, y el ángulo que forman también mide 48 metros. Dos ángulos miden 66 cada uno, entonces esta información está más completa. Y el lado de menor medida mide 9 metros. Una vez ¿no? que hemos repasado ya las dimensiones o las medidas de los terrenos de las tres personas, ¿no? Jonathan, César y Estela, que son sus tíos, pasemos ahora a revisar la situación, ¿no? Y a partir de la situación te dice comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Vamos a comprobar entonces. Resolución. Vamos a resolver a través de los 4 pasos de Polya, ¿no? Lo que ya hemos estado trabajando, ¿no? Repasemos que estos 4 pasos diseñados por el matemático Polya nos dice que primero debemos comprender la situación, luego diseñamos un plan, ¿no? Una estrategia de solución, ejecutamos ese plan, la estrategia ¿no? o ese plan, y por último reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, lo que hemos desarrollado. Estos son los 4 pasos que siempre debemos respetar para resolver cualquier situación problemática o cualquier problema, ¿no? de índole en matemática. Continuamos entonces. Dice, comprendemos la situación. Representamos gráficamente qué significan estos datos en el triángulo, ¿no? Primero dice dos ángulos de igual medida. Vamos a representar a dos ángulos de igual medida y el lado entre ellos 9 metros, ¿no? Ahí vemos que el triángulo es el triángulo ABC y los dos ángulos de igual medida son 66 para un lado, ¿no? En este ángulo AB, en el vértice B, ese ángulo que se forma será 66, y en el vértice C ese ángulo será 66, porque dice que son dos ángulos de igual medida. Y el lado que está entre ellos dos es 9 metros, es cierto, 9 metros está entre 66 y 66, quiere decir que estamos ante el caso de ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ala, ¿no? Será ala, el caso o el criterio ala. Muy bien, ya sabemos entonces dibujar o graficar este tipo de triángulo con su medida. Seguimos ahora, dice dos lados de igual medida a 11,10 metros, el ángulo que se forma entre estos dos lados mide 48. Es cierto, entonces tenemos ahí 11,10 metros el lado AC y el otro lado AB 11,10, y el ángulo que se forma entre ellos es 48 grados, ¿no? Lo estamos graficando. Representamos el terreno de Jonathan con sus respectivas medidas. El terreno de Jonathan está más completo con sus medidas, ¿no? Porque sabemos que cada lado, en este caso AB 11,10, BC 11,10, y el ángulo que forman estos dos lados, que está en el vértice B, mide 48. Y por ende entonces los otros dos lados serán 66 y 66. ¿Por qué, profesor, 66 y 66? Porque si tenemos dos lados iguales, también existen ángulos iguales. Ese es el criterio para los triángulos isósceles, recordemos, ¿no? Y abajo tenemos el dato que desde A hasta C mide 9 metros. Muy bien, este terreno ya está más completo. Continuamos entonces. Diseñamos una estrategia o plan de solución. Describe un procedimiento para comprobar lo que se solicita en la situación.
¿no? Vamos a ver cómo podemos describir procedimientos para comprobar lo que se solicita en la situación problemática. Primero que hacemos, describimos las características de los tres terrenos. ¿Sí? Podemos describir las características de los tres terrenos. Podemos hacer comparaciones, ¿no?, de las representaciones del terreno de Jonathan con la de sus tíos César y Estela, ¿no? Cómo lo representan cada uno de ellos, ¿no? O la representación del terreno de Jonathan con respecto a lo de César y Estela. También aplicamos la congruencia de triángulos. Es necesario aplicar la congruencia de triángulos, ¿no? Utilizamos los criterios ALA y también el criterio LAL, ¿no? Ejecutamos la estrategia o plan. Lo que ya el plan que hemos hace un rato diseñado, ahora lo ejecutamos. Esto es básicamente la resolución, ¿no? Entonces comprobamos si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el de Jonathan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero verificamos el terreno de Jonathan, que ya lo habíamos visto también anteriormente, ¿no? Esto con sus medidas. Interiormente tenemos el ángulo 48, 66, 66. Estamos ante un triángulo isósceles, el lado 11,10, el otro lado 11,10 metros y abajo 9 metros. El triángulo ABC es isósceles, muy bien, porque la medida de dos de sus lados tienen igual medida, es decir, que tienen dos lados congruentes, ¿sí? Dos lados iguales. AB es congruente con BC porque ambos miden 11,10 metros. Ahora verifiquemos el terreno de César. El terreno de César dice que el triángulo PQR es isósceles, sí, también es isósceles porque las medidas de sus dos ángulos son iguales, sí, 76 y 76. Tiene dos ángulos congruentes, ¿no? Dos ángulos congruentes que son 66 y 66. Tenemos entonces que medida del ángulo RPQ es igual a la medida del ángulo QRP. Eso es cierto, ¿no? En ambos casos mide 66. Entonces de P hasta Q dice que es igual que de Q hasta R, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un triángulo isósceles, pues, ¿no? Muy bien, continuamos. Terreno de Estela. Estela nos brinda la información, nos dice que un lado mide 11,10, el otro lado también 11,10. Y en este caso el ángulo que está entre esos dos lados mide 48 grados, lo contrario a lo que teníamos anteriormente, ¿no? En este caso no sabemos cuánto miden abajo. Pero como el triángulo MNL es isósceles porque tiene dos lados congruentes, es decir, son dos lados congruentes, es decir, son de igual medida. MN igual que NL, eso es cierto, 11,10 miden, pues, ¿no? Entonces también alfa es igual que teta, ¿ya? Alfa es igual que teta. Ahora sí hacemos las comparaciones. Comparo las representaciones del terreno de Jonathan con la representación del terreno de su tío César. El de Jonathan está más completo, tiene todas las medidas, pero como aquí nos estamos dando cuenta que tenemos ángulo, lado, ángulo, ¿no? ¿De qué estamos hablando de eso? Es 66 grados, 9 metros, 66 grados, ¿no? Entonces estamos ángulo, lado, ángulo, ala, estamos en criterio ala, entonces, ¿no? Medida del ángulo BAC igual a medida del ángulo QPR, que es 66. Entonces yo puedo decir que AC igual a PR. AC igual a PR. ¿Cuánto es eso? 9 metros. Medida del ángulo ACB. ACB mide 66 y que es igual a medida del ángulo PRQ. PRQ que también es 66, ¿no? Entonces quiere decir que son semejantes, ¿no? Sino que en forma y tamaño. Cuando se trata de semejanza no son iguales. En este caso estamos en congruencia, pero acá sí son forma y tamaño iguales, ¿no? El triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes. ¿Por qué? Porque se está aplicando el criterio de ALA, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la comparación de los terrenos de Jonathan y de su tía Estela, ¿no? Lo hicimos anteriormente con Jonathan y César, ahora estamos haciendo Jonathan con su tía Estela, ¿no? En este caso su tía Estela solamente tiene un ángulo de 48. Sí tiene los lados 11,10, 11,10, pero no tiene los ángulos de abajo. Entonces utilizamos también en este caso el criterio LAL. ¿Por qué? Porque tiene lado, ángulo, lado, conocido, ¿no? Lado, ángulo, lado. En ambos casos, lado, ángulo, lado, y entonces le faltaría colocar abajo 66, 66 nada más. Solo no es colocar por colocar, sino que primero tengo que ver que estoy ante ese criterio y me doy cuenta que sí, en ambos triángulos estamos ante el criterio, ¿no? LAL, lado, ángulo, lado.
están tomando en cuenta eso, ¿no? Vemos ahí, dice, si AB igual a MN, eso es cierto, 11,10, eso es cierto, ¿no? AB, entonces la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo MNL, en este caso 48 grados, eso es cierto. BC, el lado BC es igual al lado NL, ¿sí? Porque es su homólogo, pues, ¿no? O en todo caso, no es igual medida, ¿no? Estamos hablando de igual medida, 11,10, 11,10 metros. Entonces, el triángulo ABC y el triángulo MN son congruentes por el criterio LAL, ¿ya? Entonces, la flechita dice, entonces ABC es congruente con MNL. Y por último la respuesta dice, los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el de Jonathan, es decir, tienen la misma forma, ¿no? Porque es un triángulo isósceles y la misma medida de sus lados y ángulos. ¿Qué criterios hemos utilizado acá? Primero, repasemos, hemos utilizado el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, porque nos daban ángulo, ¿no? Y de 66, luego seguía el lado que es 9 metros y luego de nuevo el ángulo que se repetía 66. Entonces estamos ante un criterio llamado criterio de ALA, ángulo, lado, ángulo, de acuerdo a lo que teníamos como datos. En cambio, en el terreno de Jonathan comparado con Estela, estábamos ante otro criterio que es lado, ángulo, lado, ¿no? Porque ahí teníamos lado de 110, teníamos ángulo y teníamos de nuevo lado, ángulo, lado. ¿Ya? Entonces, como son congruentes y estos dos se repiten, entonces quiere decir que son iguales. Acá es 40, ¿no? En la medida es, si no me equivoco, es 48 grados, es cierto, y abajo es 66, 66, entonces ya puedo colocar, como he entendido que estamos ante ese criterio, acá automáticamente en el otro triángulo ponemos 66 en alfa y 66 en teta, ya, porque estamos comprobando que hemos trabajado esta situación problemática a través de dos criterios. El primer criterio, en el caso de Jonathan con César, hemos usado ALA, y en el segundo criterio, en el caso hemos también utilizado LAL, ¿no? Entonces continuamos entonces ahora sobre la reflexión sobre lo desarrollado que podemos tener de reflexión. Si los terrenos de César y Estela tienen forma triangular congruente a la del terreno de su sobrino, ¿cómo serán los terrenos entre sí? Si los tres terrenos al ser congruentes quiere decir que son iguales, tienen ángulos de igual medida y lados de igual longitud, eso es cierto. En los triángulos rectángulos se cumplirán los criterios de congruencia. Ahora hablamos de triángulos rectángulos. ¿Habrá congruencia en los triángulos rectángulos? Justifica tu respuesta con un ejemplo. Veamos entonces. Dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus hipotenusas y uno de sus catetos congruentes, o sea, uno de sus catetos iguales. ¿Cómo es eso? Verificamos. Tenemos un primer triángulo y tenemos un segundo triángulo. En el primer triángulo nos damos cuenta que hay una línea en la hipotenusa y en el otro triángulo una línea hipotenusa. Además hay un circulito amarillo en un triángulo y en el otro un triángulo. Entonces estamos ante ¿qué caso? Estamos ante el caso hipotenusa cateto, ¿no? Sí, sí puede existir, ¿no? Hipotenusa cateto. ¿Qué significa? Que tenemos dos triángulos de repente diferente medida en algunos de los lados, pero la hipotenusa y uno de los catetos, estamos verificando que la hipotenusa está con una línea, inclusive, en ambos casos, y la hipotenusa, perdón, y los catetos también está, el cateto AB mide un punto amarillo, el cateto ED mide un punto amarillo, ¿no? Si tú ves que está variando esta parte de acá, no existe, por ejemplo, cateto, entonces no estamos ante congruencia de triángulos rectángulos, pero como me basta saber que la hipotenusa es AC en ese triángulo y en el otro triángulo la hipotenusa es EF, ¿no? Que sean congruentes o iguales y que además tengamos más arriba ver ET un punto amarillo y AB un punto amarillo, entonces estamos ante el caso llamado HC, que significa hipotenusa cateto, ¿ya? Entonces podemos verificar eso. Muy bien, queridos estudiantes, muchas gracias por su atención brindada. Espero que los ayude para resolver su actividad, ¿no? Actividad para el día de hoy, ya que se refiere básicamente a congruencia de triángulos. Tienen que explicarme qué criterio han utilizado de los tres, porque para la congruencia también existen tres criterios y para la semejanza también.
En este caso he trabajado solamente la situación problemática que les brindo para que ustedes desarrollen respecto a la congruencia, ¿no? Pero sí me tienen que decir, repito, qué criterio han utilizado. Buenos días, nos vemos.